a ti. Me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto y cantar, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, el desierto vida das. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto vida trae, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das, veo como Jesús, al desierto vida das, veo como Jesús, al desierto vida das. Dios les bendiga en esta noche de día miércoles.
después de la resurrección. Hemos tenido un fin de semana realmente muy bendecido, como decimos nosotros los cristianos, muy alegre, lleno de toda la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, de un gran compañerismo, y doy gracias al Señor por eso. Viernes y domingo, una masiva asistencia a nuestro templo, y espero que a través de las redes sociales también haya habido una gran participación. No he visto los números, no he tenido tiempo de conversar con el equipo de comunicaciones. Espero que también hayamos tenido una gran recepción de parte de todos ustedes. Así que buenas noches, una vez más, bienvenidos, buenas noticias. Ha sido un lindo tiempo el que hemos vivido en este mes de abril, y durante estos días después de Semana Santa vamos a seguir en este pensamiento propio que significa seguir a Jesús después de la resurrección. Y hoy día vamos a leer precisamente lo que pasó inmediatamente ese día domingo de hace casi 2000 años, cuando Jesús resucitó. Y vamos a seguir a Marcos en el capítulo 20, verso 1. Dice allí: cuando pasó el día de reposo, refiriéndose al sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Se refieren al Jesús ya fallecido. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Porque tenían miedo. Este es el relato de uno de los evangelios sinópticos, Marcos. Mateo relata otras cosas semejantes. Juan, Lucas aportan lo suyo propio también. Hay terremotos, hay resurrección de muertos también, que ocurrieron paralelamente a la resurrección de Jesús. En el libro de Mateo se nos muestra un complot también entre los guardias para negar que Jesús resucitó. Y todos estos relatos configuran un antecedente difícil de negar, porque se nos dan distintas visiones de un mismo hecho, y además se ponen antecedentes que, de ser falso el relato, se habrían tratado de ocultar. Además aparecen la figura de los ángeles que
se ilustran diciendo que parecían los hortelanos que cuidaban el huerto. Aquí aparece otro ángel que causa un poco de temor, bastante espanto en las mujeres. Entonces ocurrieron muchos hechos milagrosos que van configurando el relato bíblico de la resurrección de Jesús. Van a pasar 40 días desde este momento hasta que Jesús asciende a los cielos. Y después 10 días más desde la ascensión de Jesús a los cielos hasta el momento del Pentecostés. 50 días en total. Hay muy pocos antecedentes y muy pocos relatos escritos acerca de estos 40 días. Sin embargo, sobre la resurrección de Jesús, de este primer día domingo de resurrección, los evangelios relatan con bastante fluidez distintos momentos de lo que habría ocurrido ese día. El otro detalle interesante del relato que leímos hoy es que se nos dice que cuando pasó el día de reposo, que insisto, es día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo ya fallecido de Jesús. Y aquí explico. Jesús murió día viernes, en la tarde del día viernes. Según la costumbre, los cuerpos de los fallecidos eran lavados, eran ungidos en un bálsamo especial y aromatizados, y luego eran envueltos en una sábana limpia y puestos en el sepulcro. Como el viernes estaba por terminar y comenzaba el día sábado, que era el reposo judío, porque los días se cuentan al terminar la tarde de uno, oscurece, ya comienza a contarse el día siguiente. Por tanto, al atardecer del viernes ya era sábado, hasta el atardecer del sábado que comienza el domingo. Por eso dice específicamente que cuando había terminado el día de reposo, o sea, había comenzado el día domingo, había oscurecido el día sábado, las mujeres salieron a comprar porque ya era permitido hacerlo, era día domingo. En el uso común hoy día, podríamos decir que ya en la tarde del sábado, de noche, estas tres mujeres salieron a comprar todo lo necesario para ir al sepulcro a primera hora el día domingo a ungir a Jesús. Ellas planificaron hacerlo de ese modo. Terminó el sábado, oscureció, comenzó el domingo, salieron a comprar, tenían todo lo necesario. Aquí se dice claramente especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el domingo, cuando ya el sol había salido, fueron hasta el sepulcro. Ahora, lo que me gusta a mí de este relato es que ellas tenían una preocupación. ¿Quién va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Si ustedes no recuerdan mal, si han leído bien el relato bíblico, sabrán que el sepulcro de Jesús era una cueva que estaba excavada en un monte, a los pies de un monte, en una pequeña montaña, en un pequeño cerro, una loma muy típica de Jerusalén.
era propiedad de José de Arimatea, un hombre acaudalado que cede el uso de esa tumba para Jesús. Y esas tumbas eran cerradas con una roca inmensa que era puesta sobre el sepulcro, y además de eso, fruto de la predicación de Jesús, que él había dicho que al tercer día iba a resucitar, los sacerdotes de Jerusalén le habían pedido a Pilatos que sellara la tumba. Hizo poner cordeles sobre la tumba y afianzados al cerro, ¿verdad? Y puso un sello sobre esos cordeles de tal manera de que si eran violados se supiera que fueron sacados externamente, y además puso guardias para custodiar la tumba en tanto se cumplieran los 3 días. Las mujeres no tenían la capacidad física para poder remover la piedra, sin embargo tenían el deseo, tenían ese sentimiento de obligación con el cuerpo de Jesús para poder cerrar ese ciclo mortuorio y poder terminar la limpieza del cuerpo y poder envolverlo en una sábana limpia y dejarlo descansar en paz. Pensaron en todo, pensaron en las especias, probablemente tenían la sábana, pero no sabían quién iba a remover la piedra. Y esto es lo interesante, porque en los otros evangelios esta preocupación no se cuenta. Porque si uno piensa en Jesucristo y piensa en su poder, para resucitar no necesitaba a él que le removieran la piedra. No necesitaba sacar ese obstáculo para poder salir. De hecho, los evangelios relatan que él iba y venía, aparecía o desaparecía a su propio arbitrio de formas que era difícil que los discípulos pudieran explicarlo. Estaban juntos y de repente ahí miraban y estaba Jesús. Y cuando ellos estaban conversando, ¡pum!, Jesús ya no estaba. Si Jesús es tan poderoso, no necesitaba entonces que la piedra fuera removida. Sin embargo, cuando las mujeres llegan, la piedra la encuentran removida. Entonces aquí nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se preocupa, aún en un momento como este, de resolver detalles que preocupan a las personas que le aman, y los resuelve de una manera milagrosa. Entonces yo quisiera hacer aquí inmediatamente una aplicación que surge de la lectura de este pasaje y que es inmediata. Muchas veces en nuestra vida hay situaciones que son semejantes a las preocupaciones que tenían en este momento estas mujeres. Hay piedras en nuestra vida que necesitan ser removidas, pero que solo Jesús tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos los recursos, no tenemos las habilidades para hacerlo.
pero sabes que Jesús sí, y Él conoce que tú eres incapaz de remover esas piedras. ¿Por qué no dejamos que Jesús lo haga una vez más? ¿Por qué no dejamos que Jesús remueva esas piedras por nosotros? Yo no sé cuáles son esas piedras en tu vida. No estoy hablando de pequeñas piedras como esas que se meten a veces en el zapato y que nos molestan para caminar y que uno tiene que sacarse el zapato, sacarse la piedra, volverse a poner el zapato y seguir caminando. Cosas que nosotros podemos hacer. No estoy hablando de cargas que nosotros podemos sostener. Estoy hablando de cuestiones que nos preocupan porque nosotros somos incapaces de resolver esa situación con nuestros recursos, con nuestras influencias, con nuestros amigos, por nuestros propios medios. No sé qué puede ser. Pero las mujeres tenían esa preocupación. ¿Quién va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Jesús no necesitaba remover la piedra. Miren, Él podría haberla destruido. Él podría haber hecho otro agujero en el cerro. Podría haber echado abajo del cerro. Él podría haber salido sin sacar la piedra, sin romper el sello. Pero quita la piedra por las mujeres que venían a hacer ese servicio a su favor, pensando que él seguía muerto. Entonces, cuando llegan las mujeres, la primera sorpresa es ver el sepulcro abierto. La impresión tiene que haber sido extraordinaria. No estaban los guardias. Ellas pensaban que iban a estar los guardias. La roca estaba descorrida. La entrada del sepulcro estaba despejada. Las amarras estaban rotas. El sello estaba roto. Entran apresuradamente, con mucha expectación, con temblor probablemente, con nerviosismo. Seguramente una unida a la otra, como ocurre siempre cuando tenemos cierto temor. Y cuando entran, ven a un joven sentado en el lado derecho, dice, de esa cueva, cubierto de una larga ropa blanca. Y Marcos usa la expresión, se espantaron, ¿no? Tuvieron miedo. Uno podría pensar en Jesús. No, no era Jesús. Porque Él les dice, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y les da la noticia, ha resucitado. Fíjense, todas las cosas que están ocurriendo en ese momento. En Jerusalén hay personas que han resucitado y que se están acercando a la ciudad. Tiene que haber causado una conmoción. Ha habido un terremoto. En el momento en que Jesús resucitó, se produjo un terremoto. Dice terremoto la palabra de Dios, no dice un pequeño temblor ahí en la tumba, dice un terremoto, y nosotros los chilenos sabemos lo que significa esa palabra.
Hay ángeles en distintos lugares del huerto, en distintos espacios, vestidos de distintas formas, dando el mensaje a las personas que iban hacia la tumba. Jesús ha resucitado. En un relato paralelo, Jesús se aparece a otras mujeres. Luego se encuentra con los discípulos, con María Magdalena. Y algo que comenzó como una simple visita para hacer un acto ritual de limpiar un cuerpo, aromatizarlo, envolverlo y luego volverlo a la tumba y sellar esa tumba para siempre, con un dejo de tristeza profundo, cambia. Y algo que comienza ahí en esa tumba con un mensaje novedoso, Jesús ha resucitado, comienza a crecer, crecer, crecer. Y esa voz que comienza en Jerusalén con este joven vestido de blanco, Jesús ha resucitado, no lo busquen en la tumba, todavía resuena a través de 2000 años, a través de todo el planeta y llega hasta nosotros hoy día. Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está en la tumba. No existe una tumba con un cuerpo de Jesús. Y este joven comienza a impartir órdenes. Jesús dijo: vayan a Galilea, allí los voy a ver. Hagan esto y esto otro. Y las mujeres huyen del sepulcro, temblando, llenas de temor, de espanto. Tratando de no mirar a nadie y que nadie las detuviera y nadie les preguntara nada. Tenían miedo. Pero ese miedo se transformó en una alegría indecible cuando no solamente ellas, sino los discípulos, las otras mujeres y muchas otras personas fueron sumándose y siendo testigos de la resurrección de Jesús. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas.